Presidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en contra de la propuesta, expresada por los señores ministros González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Lainez Potisek, Pérez Dayán y ministra presidenta Piña Hernández, en el sentido de que ha quedado sin materia el asunto de hoy. Ministro González. Era en ese sentido que estoy en contra porque quedó sin materia. Sí. Serían 6 votos sin materia. sin materia. Ok, Así entonces se desecha el proyecto y se turna a un ministro de la mayoría para su elaboración en cuanto a que esta consulta en particular quedó sin materia. ¿Cómo quedarían los resolutivos? El único punto resolutivo: devuélvanse los autos a la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, atendiendo a lo determinado en esta resolución, específicamente que ha quedado sin materia el asunto de origen, provea lo conducente respecto de la solicitud correspondiente. En el apartado 4 del proyecto se desarrolla el estudio de la consulta. En principio se expone la naturaleza de las medidas cautelares. Enseguida, la naturaleza de las controversias a las que se refiere el citado artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica, y finalmente se resuelve si los actos materia de este tipo de controversias pueden ser objeto de una medida cautelar. Se divide este apartado en 4.1, naturaleza de las medidas cautelares; 4.2, naturaleza de las controversias a las que se refiere el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 4.3, sobre si los actos materia de este tipo de controversias pueden ser objeto de una medida cautelar. Respecto del primer punto, 4.1, naturaleza de las medidas cautelares, en el proyecto a su consideración se explica que las medidas cautelares solicitadas a los órganos jurisdiccionales dentro de un juicio constituyen resoluciones provisionales y se encuentran perfectamente reguladas en la legislación en materia común y, en su caso, en la ley especial, por lo que su aplicación debe ejecutarse conforme a las reglas y disposiciones previstas en la ley para cada caso. Es decir, este tipo de medidas son herramientas procesales establecidas en un ordenamiento jurídico que encuentran su sustento en la garantía de tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y buscan asegurar la continuidad y eficacia del proceso respectivo para preservar las materias del juicio y proteger ampliamente los intereses particulares de las personas que acceden a tribunales con la finalidad de que se les imparta justicia. Con relación al apartado 4.2, se sostiene que las controversias a las que se refiere el artículo 11 en su fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no se dan entre gobernados ni entre un organismo del Estado y un particular, por lo que no es posible concluir que se trata de un recurso judicial en favor de los particulares contra actos de autoridad. Únicamente se trata de controversias de tipo competencial al interior del Poder Judicial, ya sea entre las salas de la Suprema Corte o en general entre órganos del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Por lo tanto, los involucrados son órganos que integraban el Poder Judicial de la Federación. Esto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Por lo anterior, el proyecto señala que en dichas controversias no pueden participar ni particulares ni órganos de gobierno externos al Poder Judicial, pues estos no podrían propiciar un diferendo en materia competencial al interior de dicho poder. Respecto del apartado 4.3, si los actos materia de este tipo de controversias pueden ser objetos de una medida cautelar, el proyecto analiza
Si procede que la Presidencia de la Suprema Corte, al conocer de este tipo de asuntos, provea respecto de las medidas cautelares solicitadas en las controversias a las que se refiere el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica. En primer término, se señala que el artículo 16 constitucional establece el principio de legalidad en el que se prevé que las autoridades solo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la propia normativa determine. En este sentido, se puntualiza que ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación existe disposición que faculte a la presidencia de esta Suprema Corte para proveer medidas cautelares en los procedimientos derivados de las controversias a las que se refiere el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica. También se establece que no es posible aplicar la figura de la suspensión prevista en la Ley de Amparo ni alguna otra medida cautelar extraída del Código Federal de Procedimientos Civiles o cualquier otra ley especial, porque no existe en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación una disposición que habilite la supletoriedad de esas normas en este tipo de controversias. Además, no se pueden aplicar por analogía los principios y directrices de otro tipo de procesos cuya naturaleza jurídica es distinta a la consultada. El proyecto, por tanto, descarta otorgar la suspensión prevista en la Ley Amparo, pues esta resultaría improcedente, porque los antecedentes del asunto se advierte que lo que se pretende impugnar es una reforma constitucional contra la cual, conforme al artículo 61, fracción primera de dicha ley, no procede el juicio de amparo y, como consecuencia, tampoco la suspensión. El proyecto considera que la presidencia de esta Corte no puede establecer medidas cautelares en esta vía, pues no existe norma jurídica que la autorice expresamente para hacerlo, ya que actuar sin dicha base normativa generaría una violación de los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Además, al desconocer la base legal o constitucional que autoriza a esta Suprema Corte para determinar una medida cautelar, se generaría un amplio margen de arbitrariedad para decidir cuándo proceden las medidas cautelares, cuál de ellas sería aplicable, bajo qué supuestos o requisitos se podría otorgar o cuál sería la más idónea en cada caso. Asimismo, el proyecto toma en cuenta que la facultad de crear normas jurídicas recae únicamente en el Poder Legislativo, mientras que el Poder Judicial tiene la función de interpretar y aplicar dichas normas. De tal manera que si los juzgadores pudieran otorgar medidas cautelares no previstas en la ley, estarían de facto legislando, lo cual contraviene o contravendría el principio de separación de poderes y podría llevar a un ejercicio desmedido del poder por parte de esta Suprema Corte. El proyecto sostiene que el derecho a un recurso judicial efectivo no puede interpretarse como una autorización para la que el operador de la norma jurídica cree medidas cautelares ad hoc, pues debe estar sustentado en un marco normativo preexistente que garantice la igualdad y no arbitrariedad en su aplicación. Con base en la anterior, el proyecto propone que en las controversias a las que se refiere el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica, no es posible que la presidencia de este alto tribunal provea sobre las medidas cautelares solicitadas porque, 1, no tiene una base normativa para hacerlo y 2, en todo caso, la materia de este tipo de controversias son cuestiones competenciales que de ninguna manera afectan la esfera jurídica de los particulares. Es cuanto. Muchas gracias. Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en contra de la propuesta, expresada por los señores ministros González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Lainez Potisek, Pérez Dayán y ministra presidenta Piña Hernández, en el sentido de que ha quedado sin materia el asunto de hoy. Ministro Era en González. ese sentido que estoy en contra porque quedó sin materia. Sí. Serían 6 votos sin materia. sin materia.